Todos, prazer recebê-los, né? O quórum é muito bom para a sequência das nossas atividades, da nossa Jornada Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A nossa primeira palestra, como eu anunciei ontem, é sobre a experiência mexicana com sistemas integrados de produção e análise de dados de segurança pública, sistema multifuente. Quem vai trabalhar com a gente é o Davi Pérez Espersa, é do México, é mestre e doutor em segurança, com especialização em crime organizado pela University College London. É mestre em políticas públicas pela Escola de Governo e Transformação Pública e também é mestre em economia e resolução de conflitos pela Universidade de Essex. Inclusive está fazendo uma transmissão ao vivo aqui, né? Um alô aí para todos. Convido então o professor Davi para proferir a sua palestra. Já está com o microfonezinho aí, headset. Está conseguindo. Buenos días. Perfecto. Bueno, primero que todo quisiera agradecer a las autoridades que me hicieron el honor de invitarme. Mi nombre es David Pérez Esparza. Desde el 1 de enero de 2019, el presidente de México me designó titular del Centro Nacional de Información, que es uno de los 3 centros del Gobierno de México. Este se encarga en particular de todo lo que tiene que ver con información, pero desde un sentido muy amplio, que incluye, por ejemplo, videovigilancia, el 911 de emergencias, el 089 de denuncia anónima, todo lo que tiene que ver con drones, inteligencia policial, sistemas de información. En general es un centro muy complejo. La mayor parte de las personas en México creen que nuestra función es publicar la incidencia delictiva cada día 20 de mes, pero esa es de hecho el área más pequeña. En nuestras áreas, les digo, inclusive abordamos temas como radiocomunicación, telecomunicaciones, satélites, y curiosamente la parte estadística es la parte más pequeña del Centro Nacional de Información. También quisiera agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo por la invitación y por supuesto a todos los colegas que me acompañan el día de hoy. Hoy voy a platicarles en español, en portugués no es tan bueno, entonces me lo voy a aventar en español. Trataré de hablar muy despacio y si hay algo no queda claro, lo repito con todo gusto aquí o en la sesión de preguntas. Platicaré sobre un proyecto que estamos creando en México. Es un proyecto nuevo, es un bebé, tiene muy poco tiempo. Como les decía, yo tomé protesta el 1 de enero de 2019, entonces tenemos 2 años y medio, 3 años ya casi. De hecho, ya vamos a cumplir 3 años en el gobierno en diciembre de este año. Y platicaremos sobre este proyecto que se llama Sistema Multifuente y en general de la experiencia mexicana en la producción de los datos estadísticos que tienen que ver con crimen. Adelante, por favor. Bueno, está en español, está en portugués. El contenido de la presentación son básicamente 4 puntos muy generales. El primero de ellos, la pregunta que me hacía mi jefe: ¿por qué necesitamos un mecanismo nuevo si se supone que ya medimos la incidencia delictiva? El segundo, ¿en qué consiste la propuesta que el Centro Nacional de Información está haciendo a México y a la discusión de todos ustedes? La tercera es qué herramientas utiliza, cómo funciona. Y la cuarta, tenemos una misión hacia 2040, que es la primera vez que tenemos una visión clara hacia dónde vamos, pero sabiendo que la política es compleja, nos quedamos con 2024. Pero sepan ustedes que estamos planteando por primera vez una ruta muy clara hacia dónde queremos ir en el país hacia 2040. Adelante, por favor. ¿Por qué es necesario otro mecanismo? Ustedes dirán, pues si México ya mide la incidencia delictiva, ya sabemos cómo está el problema. Adelante. Yo les voy a tratar de desmentir esa realidad y les voy a decir, realmente no sabemos qué está pasando en México. Y se lo dice el titular del Centro Nacional de Información que publica la información de incidencia delictiva. Y no sabemos por 2 razones. No por muchas, pero les voy a contar 2. Hasta ahora, a diferencia de otros países, democracias consolidadas, que eso ya es un concepto complejo para América Latina, pero bueno, pensando en democracias consolidadas, con policías que funcionan bien, que tienen reconocimiento,
A diferencia de esos países, México tiene una tradición extraña, no sé si única, pero por lo menos sí muy extraña, de que su incidencia delictiva proviene de las fiscalías, también conocidas como procuradurías. Y el CNI que yo encabezo hasta hoy recopila, analiza y publica la información que nos mandan 32 fiscalías. Hay que recordar que México es un país federal, hiper complejo, porque además las fiscalías no dependen del gobernador, somos órganos autónomos, que son gobernados por la Fiscalía General, que también es autónoma del presidente. Entonces es una selva complejísima, porque no existe un gobierno central, sino existen mecanismos federales. Y eso en Brasil seguramente lo entienden muy bien, pero en muchos otros países eso es como autónomo, porque tienen un solo país y una sola policía. En México tenemos 2.000 policías, miles fiscalías, miles de centros de análisis, ya les platicaré de la complejidad. Pero hasta hoy, lo que se habla en México, quienes estudiamos este tema, hay dos fuentes principales. De hecho, dos fuentes, no más. La primera son las encuestas de victimización que hace el INEGI. Que ha ayudado mucho a México, que ha creado un sistema muy fuerte, que de hecho, entre más lo conozco, más me enamoro del trabajo que ha hecho, porque ha apoyado a países en África, en Asia, en América Latina, en las encuestas de victimización. Y la otra opción que tenemos son las encuestas, de las carpetas de investigación que publicamos en el CNI. Pero hay problemas fundamentales y estructurales. Esta propuesta parte de ese recorte. Las encuestas de INEGI, que son muy buenas, y yo desde que estudié doctorado las amo. Datos sobre el victimario y datos del modus operandi. Ese es un problema enorme. No sé si en América Latina, pero en México es brutal. Porque no existen condiciones, y eso lo podemos discutir largo y tendido, como se dice en México, sobre por qué la gente no va a denunciar a las fiscalías. Pero además hay un problema adicional. Las fiscalías, en este modelo del CNI, son juez y parte. La persona va a denunciar a la fiscalía y el fiscal, como le decimos tradicionalmente, patea el bote y convence al ciudadano de que no presente la denuncia porque sus jefes lo evalúan en función de la cantidad de carpetas que abre. Entonces sería muy tonto un fiscal que permita o que quiera abrir carpetas de investigación. Entonces el incentivo es perversísimo, porque le pagan por no abrir carpetas y luego lo medimos por abrir carpetas. Es una locura, y eso es lo que estamos haciendo todavía hoy en México. Y hay un problema mayor, que es la cifra negra. Adelante, por favor. Aquí vienen los datos del ENVIPE, que como les decía, creo que es una muy buena encuesta. Si no la conocen, se lo recomiendo. Es la encuesta nacional de victimización y percepción de inseguridad.
Es una encuesta anual y nos dice una triste realidad. En México, 10% de las personas van a una fiscalía a denunciar un delito. Entonces estamos midiendo con 1 de cada 100 delitos, o 10 de cada 100 delitos más bien, 1 de cada 10, 10 de cada 100. Y en función de eso hacemos panoramas y hacemos escenarios, pero nótese, nos están diciendo las fiscalías, por ejemplo, en el caso de homicidios, ¿cuántos delitos de homicidio hubo en el estado de Sinaloa? Y ya, no te dice quién fue el agresor, cuál fue el modus operandi. Ahora, gracias a un esfuerzo que hicimos en el CNI, te dice las víctimas, la edad, el rango, sexo. Pero, por ejemplo, a mí me llegan requisiciones internacionales de cuántas personas transvestis han sido asesinadas por... No hay idea. No tenemos idea. ¿Cuántas personas fallecieron en entornos urbanos y rurales? ¿Qué tipo de armas se utilizó? O sea, realmente nos dan un número, pero no nos dicen tanto. Y regreso a la frustración policial. ¿Qué haces con eso? Con información del 10% que llega un mes y medio después. Adelante, por favor. Afortunadamente, y eso es donde se pone padre la noticia, más allá de esta frustración, esta catarsis que quiero compartir con ustedes, se pone sabroso cuando te das cuenta que el Estado mexicano, a pesar de sus múltiples debilidades, ya tiene un aparato brutal desplegado en todo el territorio nacional. Hay 2 líneas, ya les platicaba el CNI, que coordinamos desde el Centro Nacional de Información, que es la línea de emergencias 911, que tiene 3 años, y el 089, que justo la semana pasada relanzamos. Ya existía, pero era puro rollo, la verdad. Estos 2 sistemas se van a complementar de manera muy inteligente y muy astuta a través de un proyecto que quiero convencerlos hoy de que es valioso. Y para convencerlos les voy a plantear el ejemplo de extorsiones. Extorsiones es un delito muy fuerte en México. Es de los pocos delitos que no han bajado. En México han bajado casi todos los delitos en los últimos 3 años. El homicidio ha bajado 2%, técnicamente está estable, pero inclusive los patrimoniales, todos han caído. Solo 3 problemas no se han podido resolver: homicidio, violencia de género y extorsión. Esos son 3 problemas que no hemos podido disminuir. Hay otro, por ejemplo, robo de vehículos, 45%, ¿no? Robo transeúnte, 20-25%. Hay una discusión muy interesante si se debe o no al COVID. Eso lo podemos discutir, pero se ha reducido. Extorsión ha incrementado, extorsión en todas sus modalidades, violencia de género y, como les decía, homicidio se está reduciendo, pero no a la altura y a la velocidad que quisiéramos. Y ya les platicaba, con este margen que les comento, hablemos ahora de extorsiones. Según la ENVIPE del INEGI, la encuesta de victimización, este año pasado, esta encuesta acaba de salir, en México ocurrieron 5 millones de extorsiones. Millones. El pasado habían sido 7. Entonces tú dirás, bueno, estamos de fiesta, ¿no? Pues se redujo de 7 a 5. Las carpetas de investigación, eso es por año, o sea, que nos demos una idea de la dimensión del problema. Las carpetas de investigación que publicamos en el CNI, en el mejor de los casos vamos a llegar a 8,000. ¿Qué va de 5, 6 millones a 8,000? Una diferencia brutal. Hay un punto medio, que es el sistema de inteligencia multifuente, que es 911 de emergencias y 089, que son 100,000. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos necesariamente quedarnos con el número de las fiscalías, sino que podemos juntar y pensar en inteligencia e información que ya genera el Estado mexicano, fusionándola de manera astuta en una nueva cifra, en una nueva manera, un nuevo paradigma para medir los delitos en México. Adelante, por favor. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, por lo que ya les dije académicamente y por lo que implica no estar midiendo bien un problema que es el más importante de América Latina, y eso está claro. Pero además porque hay una falacia que yo le llamo la falacia del reporteo. Quiere decir que en uno de los continentes más desiguales del mundo, si no es que probablemente el más desigual, las personas más ricas son las que están denunciando en la fiscalía. Entonces imagínense lo que esto significa en términos de policy. El CNI, en una de sus 25 o 30 áreas, también les da recursos a las entidades. Les damos 10,000 millones de pesos, que es mucho y nada para el país, pero bueno, eso es una cosa. Le damos cada año.
las policías vienen conmigo cada enero, en una semana.